En los últimos días hemos presenciado, hemos sido testigos de una polémica, porque ¿qué pasa con los muros, sobre todo de los lugares públicos que se pintan? En este caso habían sido fundamentalmente el muro del Instituto Magisterio y los muros del IPA, ¿no? Allí en la calle Avenida Libertador. Y bueno, viste que hay razones, son esas cosas en una zona muy gris, en donde no todo el mundo tiene razón de un lado y todo el mundo tiene razón del otro. Pero por eso, para darle una mirada un poquito más profunda a todo este tema, hemos convocado al doctor Daoiz Uriarte. El doctor es el director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, Daoiz. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y vamos justamente a charlar de eso. ¿Qué pasa con las fachadas de los muros de los organismos públicos, digamos, en general? ¿Se pueden pintar, no se puede pintar? ¿Hay un ataque a la libertad de expresión? A ver, en principio no se puede, no se deben pintar, ¿verdad? Eso es lo que existe, inclusive desde el punto de vista del Código Penal hay un delito que es el delito de daño, podrían estar incursos. Es un delito menor, leve, en la época era una falta, pero se castiga con multa. Pero de todas formas creo que el tema es que este tipo de situaciones, que en realidad uno las podría identificar con situaciones sociales, por dos motivos. Primero, porque hay una necesidad de expresarse de la gente y no todo el mundo, nadie tiene una radio, no es dueño de un periódico y siente la necesidad de expresarlo. Y esto es una necesidad real, más allá de que uno puede estar de acuerdo en que debe canalizarse hacia otros aspectos. El segundo aspecto es que también hay una historia, o mejor dicho, un modo, digamos, de la sociedad, de decir, tolerar estas situaciones aunque no las quiera. Entonces, ¿cuál es el tema que se impone? Bueno, lo que se impone es la concientización y la búsqueda de soluciones alternativas para que quien se quiere expresar lo pueda hacer. En algunos países, por ejemplo, se hacen grandes carteleras públicas para que la gente pueda expresarse. Inclusive en China, en un determinado momento, tenía lo que llamaban los dacibaos, que era un lugar público donde la gente podía pintar o escribir lo que quisiera. Es decir, particularmente, digamos, a mí me tocó en lo personal esto porque fui en determinado momento director de Arquitectura de Obra del Ministerio de Transporte. Que ustedes saben que la Dirección de Arquitectura se encarga justamente de los edificios públicos, sobre todo con valores patrimoniales, y era todo un tema cuidar, después de que uno había hecho una inversión. Pongo el ejemplo más típico que me tocó vivir, que era el Cabildo. El tema es cómo cuidar esa inversión, sí, y sobre todo esa imagen patrimonial. Bueno, pero obviamente que estas situaciones, y conversamos en cámara, pero yo en la facultad fumaban todos los profesores. Adentro. Adentro. En los salones. Era otro país con otra reglamentación. Y todos estamos de acuerdo que estaba mal, pero ¿no? Claro. Inclusive en algunos lugares que se decía prohibido fumar, nadie lo respetaba. Bueno, pero después empezó a haber una concientización y yo no creo que no se fume en lugares públicos hoy, en lugares cerrados hoy, porque hay una norma que te podría castigar, sino más bien porque hay una conciencia de que efectivamente eso no se hace. De la misma forma que hace 30 años uno veía los basurales en las esquinas y la gente iba normalmente a tirar, donde había un baldío, tiraba la basura. Y hoy estamos en la etapa de clasificar la basura, estamos tratando de concientizar a la gente. Entonces, esto también, este tipo de situaciones sociales no se arreglan con la mera represión, sino que se arreglan con darle oportunidades. De la misma forma que dice, bueno, le vamos a dar, se establece, por ejemplo, con la basura contenedores para clasificar y cosas por el estilo, para que la gente se vaya acostumbrando. También en esto yo creo que debiera haber lugares de expresión pública para y fundamentalmente en los centros de estudio. ¿Por qué? Porque quienes más sufren esa necesidad de expresarse y que no tienen acceso a otros tipos o no conocen,
son justamente los adolescentes y los estudiantes. Acá igual lo que capaz que lo más diferente es que se trata de un reclamo o una protesta de estudiantes en su centro educativo, por más que sea un edificio público, que además fueron, hubo una intervención policial. Lo llevaron, no es la primera vez, el año pasado hubo un caso, tuvieron que ir a declarar 3 estudiantes, esta vez habían 20 estudiantes pintando, fueron 6 a la comisaría. Es decir, cuando hablábamos antes de... Acá hay una tensión de derechos. No es no es un grafiti, que ahí capaz que me gustaría ver la diferencia. Claro. Es una cuestión de protesta social. Es bien concreto. Por eso es que para mí también se problematiza un poco más en cuanto a es libertad de expresión, pero es protesta social en un lugar que además está vinculado a esa protesta social, ¿no? Totalmente. Y justamente ese es el problema. Si uno a la protesta social la canaliza a través de la represión, los resultados siempre son negativos. Siempre son negativos. Y se amplifica la protesta. Y se amplifica la protesta y salta por otros lados, inclusive a veces peores. ¿Ah? Es decir, yo creo que lo que en realidad se necesita en ese sentido es un diálogo de las autoridades. Obviamente que no siempre se puede solucionar el tema de fondo con el diálogo, pero por lo menos este tipo de cosas, es decir, bueno, está bien, démosle la posibilidad de expresión y acordemos, busquemos un diálogo para acordar, por ejemplo, no pintar edificios que tienen valor patrimonial o no hacer este tipo de pintadas. Pero mandar a la policía es, creo que, la solución equivocada. ¿Por qué? Porque son, primero, son expresiones sociales que uno no puede evitar, que a veces se canalizan en la forma que uno no quisiera, pero que la represión lo que hace es al revés. Capaz que estaría bueno también aclarar algunas cosas, por lo menos para que todos tengamos claras las reglas de juego. O se puede pintar bajo cualquier circunstancia, en cualquier lado, o no se puede pintar nunca. Por ejemplo, cuando se pintó dentro de un organismo policial, la consigna "hay orden de no aflojar", ¿hay mucha diferencia con respecto a estas consignas que pintaban los estudiantes en las paredes de magisterio? No, para nada, porque además, en realidad, para pintar oficialmente consignas, hay que hacer un expediente, ¿verdad? Hay que visualizar, inclusive en algunos casos, pedir autorizaciones especiales, por ejemplo, a la Junta Departamental. Es decir, en determinados casos, o inclusive explicar por qué vas a hacer. Obviamente nadie te va a cuestionar que pongas una cita de Varela, porque Varela es, digamos, es reconocidamente una persona de carácter nacional indiscutible, de consenso, ¿no? Pero si vas a pintar expresiones de personas políticos que todavía inclusive no han pasado el tiempo que habitualmente se tiene para considerarlos dentro de la historia nacional, digamos, de alguna forma como personas que tienen que llevar un reconocimiento, eso está mal, eso no se puede hacer. Pero incluso aunque tuvieran ese reconocimiento, porque fíjate, por ejemplo, que figuras nacionales que han tenido un gran reconocimiento, como es el caso de José Valle Ordóñez o Herrera, capaz que vos ponés una consigna de alguno de ellos y le molesta, a la mitad le gusta y a la otra mitad no le gusta. Sí, claro, pero hay situaciones, pero justamente por eso debe ser consensuado en los organismos. ¿Claro? O sea, cuando vamos a hacer un homenaje, no todo el mundo está de acuerdo con lo que decía Luis Alberto Herrera o lo que hacía José Valle Ordóñez, pero se puede acordar en la Junta Departamental poner el nombre de una calle, ¿verdad?, a una persona. Exacto. Que se le reconocen los servicios más allá de que no todo el mundo esté de acuerdo con lo. Uno puede decir, bueno, y tenemos un monumento a Aparicio Saravia, claro, que en su momento fue sin duda polémico, pero que hoy es parte de la historia, entonces hay un consenso en reconocerlo como tal. Uriarte, ya tenemos que ir cerrando, pero digo, a mí ¿hay una afectación a la libertad de expresión? Se podía haber dirimido, porque el ex relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, dijo que acá no hubo una ponderación ajustada a lo que es a los derechos que estaban en juego. Es que yo creo que ese es el tema. Es decir, en realidad, casualmente se sale a denunciar esta situación
cuando en realidad hay otras situaciones que no se han denunciado. Y cuando es una historia repetida que vemos pintados. No es una decisión orgánica de decir, bueno, vamos a ajustarnos a las normas, entonces vamos a prohibir en todos los edificios públicos o en todos los centros. No, es en esta situación puntual donde se pinta una consigna contra las autoridades. Entonces, más que la aplicación de una norma general parece vengativo, digamos, ¿no? Es decir, en realidad yo creo que la lógica es decir, bueno, vamos a sentarnos con los gremios de estudiantes, de docentes, y acordemos formas de expresarse la protesta que no necesariamente pasen por esto. Ahora, hacer la denuncia porque aparece, cuando en realidad cualquier centro de estudio, como cualquier lugar de Montevideo, vamos a encontrar pintados. Claro. Hay muchos centros de estudio que están pintados de hace años, el IPA lleva años y nadie se le ocurrió denunciar. Bien. Sí, y además venimos justamente de una campaña por el referéndum Claro. en donde se ha pintado por parte de las dos opciones muros públicos, privados, de todo tipo, y ahora parecería que nos sale sarpullido ver un muro Por pintado. eso, es decir, yo creo que hay que buscar una solución consensual y hay que ir generando la conciencia, pero estas cosas sociales nunca se arreglan con... La represión nunca ha sido la solución para los consensos de determinado modo. David Uriarte, muchísimas gracias Por por favor, acompañarnos y gracias a por ustedes. tratar de esclarecer un poco más acerca de este tema.